cómo se puede ver, digamos, como en términos de derivadas parciales. Entonces la idea es que, digamos, si estamos encima de una montaña, y ahorita voy a graficar solo las curvas de nivel, porque sí está un poco complicado andar graficando esta gráfica en 3 dimensiones. Entonces digamos que estamos aquí en el punto Z1. Y este punto Z1 tiene una altura, y luego digamos estamos en esta parte de la montaña, y vamos bajando aquí. Y luego eventualmente vamos a estar en la parte más baja de la montaña, que a esta le vamos a llamar Z2. Y la idea es que quiero medir, bueno, qué tanto va a cambiar mi altura respecto a la distancia que estoy recorriendo. Entonces la idea de la derivada direccional es que quiero encontrar la razón de cambio de z respecto a la distancia recorrida d. Porque no es lo mismo, digamos, si estas curvas de nivel están más cercanas entre sí, entonces aquí recorro muy poca distancia, pero caigo un montón. Mientras que con esta montaña pareciera de que voy bajando de una manera relativamente suave. Entonces la idea es que esta razón de cambio es dz partido de delta z partido delta d. Sabemos que la diferencia en la altura, bueno, puedo decirle este z0, es z1 menos z0. Pero ahí te tengo que pensar de una forma creativa para calcular esta fórmula de distancia. Y la idea es que, digamos, lo que podemos hacer es que puedo medir qué tanto estoy cambiando en x. Entonces la distancia en x yo creo que es un... Ah, no, esta es la distancia en y. La distancia en y es, digamos, puedo decir esto que es un número h por b. Y esta distancia que estoy cambiando en x es un paso h por un paso a. Entonces, ¿por qué estoy trabajando de esta forma? Pues entonces aquí ya sé que la distancia recorrida es la hipotenusa de este triángulo del rectángulo. Entonces puedo factorizar las h's. Y luego aquí, digamos, tengo un paso interesante. Voy a decir que esta dirección, como me interesa trabajar, es un vector unitario. Entonces solo quiero decir, bueno, ¿qué pasa si desciendo 30 grados? ¿Cuál va a ser mi razón de cambio? ¿Qué tan fuerte va a estar aquí la pendiente? Entonces voy a estar trabajando de esta forma, pero ahora voy a decir de que u es un vector unitario. Solo para simplificar este cálculo. Entonces, si esto es un vector unitario, toda esta raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1. Y luego la ventaja de tener esta forma es que entonces ahora ya puedo decir que es igual el punto z1. En el, digamos, si digo que z0 es f de x, y, entonces z1 lo que está sucediendo es que en x estamos aumentando en h más a, h por a. Y en y estamos aumentando y más h por b. Entonces lo bonito es que aquí ya tengo la razón de cambio promedio. ¿Qué tal, Raúl? Y Carlos. Ah, desapareció la lonchera que había ahí antes. Hola. Abner, ¿también viniste temprano hoy? Sí, para hacer un poquito más amena la clase. Ah, nítido. Y para que la otra esté más calladita. Sí, como... Esta es la página. A ver, ¿dónde estamos? ¿Ciento qué? 15, 115, Diego. Entonces, digamos, ahorita, antes de hacer los ejercicios, sí vamos a estar dedicándole un poco a 115 o 117, dependiendo de cuál libro tengan. Sí, yo no sé por qué tengo 117. Entonces, la idea es que ahorita vamos a estar haciendo un montón de derivaciones, pero entonces estas las voy a tratar de hacer lo más rápido posible para realmente ya meternos al ejercicio de calcular la derivada direccional. Pero como pueden ver, esto casi que tiene
muchas cuestiones físicas, calculando, haciendo geometría, calculando esto, empezando a hacer algunos supuestos. Entonces lo que vamos a tener es que esta razón de cambio promedio es f de x más h por a, y más h por b, menos f de x, y. Y todo esto partido h. ¿Por qué solo h? Porque dijimos de que este vector lo hicimos intencionalmente unitario para que se mire, bueno, solo estamos aumentando un paso h. Y esto todavía se puede simplificar más utilizando notación de vectores, pero ahorita dejémoslo así. Entonces la idea es que, bueno, ¿qué sucede si estoy en la cima de la montaña y solo quiero hacer un pequeño paso y ver cómo inmediatamente cambia esta pendiente? Esta razón de cambio instantánea se va a volver un problema de límite. Instantánea. Entonces esta es la que vamos a traer, la que vamos a conocer como derivada direccional. Entonces vamos a quitar esta notación. Solo voy a decir el límite de este cociente cuando h es igual a 0 es la derivada direccional. Yo creo que tengo que agregar un punto x0, y sub 0, pero ahorita por el momento dejémoslo así. Entonces la idea es que esta razón de cambio instantánea es la derivada direccional de f en la dirección de u evaluada en el punto x, y. Entonces aquí necesito una igualdad. Entonces el objetivo de hoy va a ser cómo encontramos esta derivada direccional. La derivada direccional de f de x, y en la dirección de u. Va a ser con límites, pero la ventaja es que aquí tenemos varios supuestos simplificadores. Si, digamos, descendemos en la montaña en esta dirección, entonces aquí, digamos, a es igual a 0 y solo nos queda f de x, y más b menos f de x, y. Entonces esa es la derivada parcial respecto a y. Entonces hay varias direcciones, digamos, muy convenientes. Si vamos solo en la dirección de x, esta derivada direccional se vuelve una derivada parcial. A ver, aquí sería f de x más h, y, menos f de x, y, partido h. Entonces esta es la derivada parcial de f respecto a x. La de y no la voy a escribir, pero pueden ver aquí, digamos, si vamos en la otra dirección, solo en y, esta derivada direccional se va a simplificar solo a la derivada parcial respecto a de f respecto a y. Entonces la gracia de este problema es, digamos, vemos de que si tenemos estas dos direcciones, la derivada direccional se reduce a una parcial de x y a una parcial de y. Entonces si estamos cambiando aquí en una dirección a, b, entonces la idea es que nuestra derivada direccional nos va a quedar la derivada parcial de f por lo que estamos cambiando en a, más la derivada parcial de f de y respecto a lo que estamos cambiando en b. Entonces en esa página 115 ahí hay una gran derivación con regla de la cadena y cómo, digamos, al tomar una de estas derivadas vamos obteniendo la derivada parcial de x más la derivada parcial de y por a, b. Pero aquí lo que vamos a decir es que, digamos, para no perder siempre una derivación, si tienen interés al final de la clase puede hacer esta derivación. Entonces si se utiliza la regla de la cadena para la función y de x, y, x es igual a x sub 0 más h, y sub 0 más h, b, vamos a obtener aquí que la derivada direccional de f de x, y en la dirección de u, entonces lo que miren en el subíndice va a ser la dirección. Esto va a ser igual a la derivada parcial de f respecto a x por a más la derivada parcial de f respecto a y por b. Y simplemente va a ser esto con el único entendido de que este vector u tiene que ser unitario.
Entonces esto es bien bonito porque aquí ya tenemos cómo se calcula una derivada direccional. Pero Pero todo es un vector fijo. eh, O sea, ah, aquí lleva notación. no, la derivada direccional, curiosamente, sí es un escalar. Entonces aquí primera observación, esto es un escalar. ¿Por qué? Porque digamos estamos en esta parte, luego descendemos a este y la idea es, bueno, ¿en cuánto va a disminuir o aumentar mi pendiente si me muevo en tal dirección? Como pueden ver, aquí la pendiente va a ser más baja que de este otro lado. De este otro lado parece que va a ser más abrupto el cambio porque recorre una menor distancia. Entonces, digamos, esta cantidad sí es un escalar. Incluso, digamos, ahorita voy a escribir esta forma de la derivada direccional de otra manera más sugerente, porque aquí, como pueden ver, como que está ocurriendo un producto punto entre el vector a, b, que me da la dirección, y este vector df de x, df de y, que ese obviamente va a tener un nombre. Entonces, digamos, aquí lo que vamos a utilizar es, voy a indicar este teorema, que es el que nos va a indicar cómo se evalúa una derivada direccional. Entonces vamos a decir acá que si f es diferenciable en x y y, esto quiere decir que las derivadas parciales existen y son continuas. Entonces, la derivada direccional de z, f de x, y, en la dirección del vector unitario u a, b, donde aquí tengo que decir que esta magnitud es igual a 1, es la siguiente cantidad. Entonces escribimos d subíndice u, f de x, y. Entonces esto es bien interesante porque tenemos aquí una función escalar, aquí tenemos un vector y luego nuestra respuesta es un producto punto entre dos vectores. Entonces este vector todavía en cierta forma como que está indefinido. Y yo creo que Rafael entró en buen momento porque ya presentado esta forma de evaluar la derivada direccional, el resto de la clase la vamos a dedicar haciendo ejercicios, haciendo interpretaciones de esta cantidad. Entonces aquí está el vector u, y como vamos a ver este vector, los que ya llevaron física ya posiblemente han de conocer qué tipo de vector es este que tengo, donde están todas las derivadas parciales. ¿Qué tipo de vector es? Es algo que se conoce como el gradiente, que justo después de este ejercicio lo vamos a ver. Y lo bonito es que ya sabiendo que esto es el gradiente, esto lo vamos a expresar de una manera todavía más bonita. La derivada direccional siempre solo va a ser el producto punto entre el gradiente y el vector unitario. ¿Sí? ¿Por qué el vector A, B es unitario? Es que tiene que serlo porque cuando utilicé esta fórmula, aquí tenía raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, si aquí antes de hacer este ejercicio voy a decir algo así. Si el vector no es unitario, entonces lo voy a tener que volver unitario. Entonces puede que mi respuesta derivada direccional me quede esto, partido de la magnitud del vector. Entonces voy a poner acá. Si el vector b no es unitario, esto es solo para... El vector puede dejar de ser unitario, pero el único problema que voy a tener es que la expresión no va a quedar tan bonita como esta. Entonces, si el vector no es unitario, se tiene que volver unitario dividiendo por la magnitud de b. Pero lo mismo, dividir antes o después. Ajá, sí. Entonces, digamos, si este vector no tuviera magnitud igual a 1, entonces nuestra derivada direccional quedaría aproximadamente igual a esto, solo que aquí voy a poner aquí el vector b en vez del vector u. Entonces nos quedaría el producto punto entre f de x y f de y por a, b dividido la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces,
puede sin ningún problema hacer este vector no unitario, pero como pueden ver en términos matemáticos, ¿qué expresión se hace más bonita? ¿Esta de aquí o esta de acá? Sí, entonces solo porque para compactar la definición se requiere que sea unitario. Pero si no, entonces lo volvemos y ya solo dividimos dentro. Es que la de arriba se puede usar, pero hay que verificar que el vector sea unitario, porque si no es unitario, uno tiene que volverlo unitario. Entonces, para propósitos prácticos, tal vez la que les recomiendo es esta, porque esta nunca va a fallar. Aunque aquí le sume uno, no falla. Pero lo que pasa es que no se mira tan bonita como esta. Cristian, pero ahí es como, Ajá. ahí nos da una cantidad escalar, ¿no? Esa es la idea, sí, porque la idea es, bueno, qué tanto voy a caer o qué tanto voy a subir. Pero lo que sí, digamos, va a ser vectorial en la dirección, porque, digamos, dependiendo de cómo sea la montaña, no va a ser, no va a ser lo mismo si voy en una dirección donde está un valle y en otra donde está un precipicio. En donde está un precipicio sí vas a tener que varían muy rápido las curvas de nivel. Entonces aquí vas a caer un montón y la distancia que vas a recorrer es poca, mientras que digamos de este otro lado, aquí vas a caer bien despacio, es casi que plano aquí. Le pongamos aquí 3, 2, 1. Aquí caíste de 3 a 1 en menos de medio centímetro, mientras que acá esto es más de una pulgada, son como 5 centímetros. Entonces encuentre la derivada direccional, la siguiente función. Y les tengo buenas noticias para los ingenieros empresariales. Métodos numéricos les va a contar como seminarios y habilidades. Sí, el curso de métodos numéricos, Scientific Computing. Pero no es un curso que les recomiende a todos, más que va a haber también al mismo tiempo álgebra lineal. ¿Tres? Y no se van a intercalar los horarios. No, ya digamos, yo sería a las 10 de la mañana y Silvia Ruiz sería a las 11:30. No, hombre, ¿por qué van a las temprano, Cristian? Tal vez le puede decir a Silvia que lo haga a las 8:30 y yo a las 10. Que a las 10 está bien, se la toca. No, Cristian a las 10, por si puede más Eh, Andrés quiere a las 7 todas las clases. Sí, Cristian. Bueno, no, sería de mediodía porque en la mañana competimos con otros cursos, con los monográficos. Bueno, entonces ahorita digamos tenemos que hacer este problema y este problema es de pura interpretación. Entonces tenemos que encontrar la derivada direccional. En estos problemas de multivariables siempre tenemos que reconocer que cuando estamos trabajando con derivadas tenemos que calcular derivadas parciales. Pero ahora con estas derivadas parciales hay que ver cómo las combinamos, porque como pueden ver aquí en estos problemas se calculan de una manera un poco diferente. Entonces la idea es que tengo que encontrar la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y, evaluarla en este punto y luego tomar en cuenta esta dirección. Entonces digamos aquí solo calculamos las derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto a x a la x por seno de y. Y luego, digamos, esta la tengo que evaluar en 0, pi tercios. Entonces aquí vamos a tener que es igual a esta cantidad. A la 0 por el seno de pi tercios. Entonces aquí tenemos 60 grados. Ajá, raíz de 3 partido 2. Voy a poner a Mauricio a que en cálculo diferencial les estés enseñando la regla de la mano porque no la saben usar. Entonces luego aquí calculo la parcial de esta función respecto a y. A la x por coseno de y. Y luego la vuelvo a evaluar en el mismo punto. Entonces aquí tengo a la 0 por coseno de pi tercios. Entonces aquí coseno de pi tercios es ¿cuánto? Un medio, ajá. Entonces, bueno, aquí solo tenemos un pequeño problema. Ya casi tenemos la derivada direccional.
Pero luego aquí que pueden ver con este vector, este vector es unitario, ¿no? No, hay que dividir. Entonces la magnitud del vector B es, sí es 10, 36 más 64 es igual a 10, a 100. Pero la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Entonces ahí te necesito un vector unitario. Y el vector unitario lo consigo dividiendo este vector por su magnitud. Entonces a cualquier persona la pueden volver unitaria si la dividen por su altura. Entonces todos miden 1 metro. Solo que a algunos se les va a tener que hacer un ajuste mucho mayor y a otros uno menor. Entonces digamos aquí yo creo que nos quedaría menos 3 quintos y 4 quintos. Entonces, ¿a qué es igual la derivada direccional? Ajá. Sí, el producto punto entre u y f de x, y. Entonces solo voy a escribir aquí la definición. Y luego calculamos el producto punto. Entonces aquí tenemos nuestra a y aquí tenemos nuestra b. Este desafortunadamente no se va a poder simplificar más, solo se va a poder dejar de esta forma. Muchos de estos problemas tienen respuestas así un tanto insatisfactorias. Y luego digamos aquí yo creo que tendría más 1/2 por 4 quintos. Yo creo que tengo 4 décimos. Ah, bueno, esto si ponemos en la calculadora solo para encontrar un número que para que facilitar la interpretación. Ah, ve. Entonces aquí sucede que estás descendiendo. Entonces aquí esto es punto, es como aproximadamente punto 1196. Ajá, menos punto 11. Entonces la interpretación de esto, digamos que esto fuera un problema de distancia. Y entonces aquí lo que está sucediendo es que si están en esta dirección tendríamos que encontrar, digamos, un ángulo. Entonces este menos 6 yo creo que es negativo. Entonces aquí tengo menos 6 y menos 6 y 8. Entonces tendríamos que encontrar este ángulo acá. Yo creo que este ángulo es más como el noroeste estaría acá. Entonces digamos, aquí lo que significa es que si ustedes van en esta dirección noroeste, no sé exactamente cuánto es el ángulo. Ese ángulo, digamos, lo pueden encontrar con tangente inverso. Lo que va a suceder es que si están en el punto 0, pi tercios, que el punto 0, pi tercios incluso estaría por acá, 0 y pi tercios, entonces van en esta dirección. Entonces aquí lo que esperarían es que esta cantidad disminuya en punto 12, ¿sí? Solo lo junté. Menos 3 por la raíz cuadrada de 3 más 4 es 4 menos 3 Pero no sería solo 3, perdón, raíz de 3 partido 2 como medio por 0, pi tercios. Pero es que ya evalué. Ya evalué cuál es el valor de la derivada parcial en 0, pi tercios y el valor de la derivada parcial de y en 0, pi tercios. Por eso es que solo me quedaron estos, ¿ves? Entonces aquí solo hice raíz cuadrada de 3 por 2, entonces me queda 3 por la raíz cuadrada de 3 dividido 10. Y luego este por este me queda 4 dividido 10. Entonces digamos la interpretación, aquí no vamos a estar trabajando mucho con la interpretación porque digamos tendría que conseguir problemas aplicados, pero digamos si tuvieran un problema de física ahí estarían respondiendo bueno, en cuánto va disminuyendo mi temperatura o mi electricidad o una cantidad física en la medida que me voy moviendo en esta dirección. Entonces esto como que pareciera un problema de temperatura. A medida que se van más al norte va bajando la temperatura, no va bajando por mucho porque sí van a tener que recorrer una gran distancia para que baje. Entonces ahorita sí esto lo voy a dejar un poquito
fuera de enfoque, porque sí, digamos, la derivada direccional es una de las cuestiones más difíciles de interpretar tanto en física como en matemáticas, porque digamos están dependiendo de tres cantidades al mismo tiempo, la función, un punto y luego una dirección. Entonces en este punto digamos se pueden mover en esta dirección, también se pueden mover en esta, también se pueden mover en esta otra. Entonces dependiendo de la dirección que se muevan, esta cantidad va subiendo o va bajando, y como van a ver en algún momento, hasta la derivada direccional se puede utilizar para encontrar cuál es la pendiente más baja o la pendiente más alta, el descenso más rápido o el ascenso más rápido. Entonces, si se quieren bajar de una montaña lo más rápido posible, pueden encontrar el valor máximo de la derivada direccional. Entonces, aquí hay un montón de puntos interesantes. Pero de todos estos puntos, el que más me interesa es el vector gradiente. ¿Por qué me interesa mucho trabajar con el vector gradiente? Porque ahorita tenemos que esta es nuestra derivada direccional. Y como nos gusta trabajar con notaciones de vectores, queremos tratar de ver si este vector f de x, f de y, lo puedo escribir en términos de otro vector. Entonces lo bonito es que aquí tenemos una definición muy conveniente. Y ahora este es otro que digamos en física tiene un montón de interpretaciones. El gradiente, si mal no estoy, es... Ah, no, el gradiente del potencial es el que les da el campo eléctrico. Entonces voy a decir que el gradiente de F... creo que te lo va a tener que explicar Héctor, porque tiene que ver con cuestiones de electricidad. Entonces es como que no sé la energía que uno tiene de una fuente eléctrica, entonces, pero para saber cómo esa energía está afectando los electrones y los protones hay que calcular varias derivadas parciales y ya te sale el campo eléctrico. Entonces digamos tenemos aquí que el gradiente de F denotado como gradiente de F es la siguiente operación. Entonces, como les decía, aquí hay un sesgo hacia física. Es como el direccional sin dirección, ¿no? Sí, es que cabal esa es la idea. Porque digamos, ok, aquí solo el gradiente solo nos va a decir va a ser como nuestro vector de dependientes. Entonces el gradiente es el vector de pendientes. Pero luego, digamos, y dependiendo de qué dirección tomen, yo puedo decirles, bueno, voy a hacer el producto punto, el gradiente, con la dirección que van a tomar, y de esa forma les voy a decir, bueno, qué tanto van a descender o qué tanto van a ascender. Es como un vector que puede rotar así en todo el eje, dependiendo de la dirección. Sí. Sí, ese vector U puede rotar de cualquier forma. Y por eso es que hay veces que eso lo escriben en términos de ángulos. Parecía no voy en tal dirección, 30 noroeste, 30 sureste, 60 grados sureste, suroeste o lo que sea. Entonces la idea es que si utilizo esta notación, entonces la derivada direccional la puedo reescribir de esta forma. Entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario, otra vez vector unitario aquí entre indicado, entonces en el vector unitario u, es lo siguiente. Entonces otra vez, notación derivada parcial. Aquí utilizo una D mayúscula para referirme que voy a tomar tanto en cuenta la derivada parcial respecto a X como la derivada parcial respecto a Y. Y esto es una de las formas más bonitas de trabajar, digamos, la derivada direccional. Y podía haber empezado la clase así, decir, miren, esta es la derivada direccional, calculémoslas y todo, pero como pueden ver, aquí poco a poco hemos ido construyendo estos objetos. Y aquí les tengo unas muy buenas noticias. Aunque la función sea de 3 variables o de 4 variables, la derivada direccional va a tener la misma expresión. Y en 3 dimensiones, en 3 variables ya va a tener sentido, porque pueden tener un problema de temperatura, que la temperatura depende de la latitud, la longitud, pero también a la altura que estén.
Entonces en algún momento quieren ver, bueno, qué tanto va a cambiar el clima en tal dirección, si estoy en una montaña o si estoy en la playa y camino tanto. Todo esto se simplifica con esta fórmula. Entonces es una fórmula impactante. Entonces ya todo lo que había hecho inicialmente en la clase lo pueden olvidar y casi que a partir de acá comienza la clase. Pero posiblemente en física te ha pasado algo similar, Héctor, que ahí digamos Claudia está definiendo, derivando, trabajando. ¿Sí, Álvaro? Sí, habiendo la duda de esto. Ah, sí, dale. La fuerza se puede escribir como el gradiente del campo, porque hay un teorema que te dice que si el campo es conservativo, quiere decir que no importa las trayectorias que vos tomes para la energía, entonces viene o se puede escribir como una función de gradiente. La fuerza, o sea, el campo eléctrico es conservativo, la energía eléctrica se conserva, entonces eso quiere decir que el campo eléctrico se puede escribir como una función que proviene de un gradiente. Mm. Sí, eso es un tema que no sé si para algunos va a ser buenas noticias o malas noticias, pero en el capítulo 16 de Stuart se miran campos conservadores, donde digamos sí se hace la conexión entre el campo eléctrico es igual al gradiente del potencial y se tiene que comprobar la propiedad de conservación y todo. Pero desafortunadamente no nos alcanzan las clases para llegar al capítulo 16, pero sí, digamos, en otras universidades donde llevan cálculo multivariable todavía miran integrales de línea, de superficie y miran esa aplicación de campos conservadores. Aquí desafortunadamente no lo vamos a poder ver. En un futuro para personas muy entusiastas posiblemente ahí va a haber otra parte de habilidades donde van a ver el cálculo vectorial. Pero ahí también solo es para... Porque es bonito, o sea, y esos temas eh, parecen muy abstractos, pero sí tienen aplicaciones reales tanto en computer science como en ingeniería. Pero lo que pasa es que sí, digamos, no puedo dejar, no quisiera que estuvieran aquí 5 años. No, yo sí, pero yo no sé si aguantarían ustedes 5 años. Más que digamos, hay otras universidades que ahora pueden sacar su licenciatura en 3 años. No, hombre, tampoco. La Mariano salen en 3. No, no creo. Ah. Bueno, la Da Vinci sí salen con 3 y parece que hasta les dan maestría. O sea, parece casi que parece promoción de ¿cómo se llama? De Little Caesar. Su título en 30 minutos o menos. Entonces, digamos, aquí tenemos este problema donde tenemos esta función y aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que encontrar el vector gradiente. Incluso si aquí tengo que aclarar que el gradiente es un vector. Siempre se escribe el gradiente con D. Gracias por avisarme. Sí, este no es una D, sino este es un símbolo que se conoce como nabla. Y lo bonito es que en LaTeX este se escribe /nabla y ya le sale a uno el nabla. Ese es su propio símbolo. Como un nodito. Sí. Sí. Entonces, el gradiente es la función de direccionales. Sí, es el vector de derivadas parciales. Entonces, digamos, ahí te quiero encontrar el vector gradiente, solo calculo la parcial de g respecto a r, la parcial de g respecto a t. Y eso casi que parece un potencial eléctrico en cierta forma. Entonces aquí tengo 2 por r para la derivada parcial respecto a r por el tangente. Y algo que es bien bonito es escribir el gradiente en coordenadas esféricas, polares.
Pero es que muchos problemas de electricidad tienen esa simetría esférica. Y luego tengo que derivar tangente de pi por t partido 4 respecto a t. Entonces toda esa derivada que es igual a r cuadrado por pi cuartos. Y luego la derivada de tangente es... Entonces aquí ya tenemos esto. Entonces este es un tema fascinante. Y entonces luego tengo que encontrarla en este punto. Entonces quiero saber cuántos son las... No pasa nada, se puede dejar como 0.25. Entonces reemplazo aquí r por 2, entonces aquí tengo 4, aquí tengo tangente de pi cuartos, coma, 2 por 2 es 4, y todo esto lo hice intencional para que nos queden respuestas bien bonitas. Entonces aquí solo tenemos que evaluar tangente de pi cuartos sin secante al cuadrado de pi partido 4. Entonces, tangente de pi cuartos, este es 1, porque con la regla de la mano tengo 2 partido 2. El secante, si se recuerdan, coseno es raíz de 2 partido 2. Entonces, eso quiere decir que secante es 2 partido la raíz de 2. O en todo caso, la raíz de 2 al cuadrado. Entonces, aquí simplemente tengo 4. Y este pi. Listo, solo no nos olvidemos del pi. Entonces aquí ya tengo mi gradiente en esta dirección. Quiere decir que si en algún momento voy a estar descendiendo de este punto, mis pendientes van a estar entre 4 y 2 pi. Pero lo que pasa es que si quiero saber bien, digamos, cómo va a cambiar esta cantidad, necesito una dirección. Entonces en esto consiste el segundo, pues, en la segunda parte de este problema. Encuentre la derivada direccional de g en el punto 2,1 en la dirección de este vector. Bueno. Entonces, digamos aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo recordarme cómo calcular la derivada direccional con esta fórmula bien conveniente. Entonces, ya tengo el gradiente. Lo único que me falta es hacer el producto punto entre el gradiente y un vector unitario u. Entonces aquí solo verifico que este es unitario o no. Aquí tenemos un problema. Si este no va a ser unitario. Pero se puede volver unitario con suma facilidad si hago b partido la raíz cuadrada de b. Perdón, Cristian, ¿cómo se dio con el que no ¿Ah? es unitario? Porque calculé la longitud de este vector. Como no es igual a 1, no es unitario. Y bueno, aquí lo único que necesito es poner estos corchetes angulares. Y aquí estoy. Entonces aquí si vuelven a recalcular la longitud, ahora sí les va a quedar unitario. Entonces lo único molesto de este problema es que cuando no les queda unitario van a tener un montón de raíces. Entonces ahora encontremos la derivada direccional. Entonces esta derivada direccional es d mayúscula de g, 2,1 en la dirección del vector u. Aquí si quieren también en algún momento pueden escribir el vector u en específico en vez de esto, pero para que no se mire tan cargada la notación, generalmente el vector u lo voy a dejar indicado. Entonces esto es el producto punto entre el gradiente de g y el vector u. Entonces aquí lo que voy haciendo es que solo hago esta multiplicación de este por este más la multiplicación de este por este. Y esto sería todo. ¿Por qué la dirección del vector menos 1,2? Bueno, no es menos 1,2, sino es menos 1 dividido raíz cuadrada de 5 y 2 dividido la raíz cuadrada de 5. Es arbitrario, esto es proporcionado. Sí, se los tengo que dar y también les tengo que decir el punto.
porque si no les doy ni el punto ni la dirección, este problema solo lo podemos dejar en términos de x y de las coordenadas del vector u. Entonces todo queda en términos como de 4 parámetros. Les hago este por este. Y la otra cuestión que les tengo que dar es la función, porque sin la función no podemos hacer nada. Entonces este por este nos queda 4pi partido la raíz cuadrada de 5. Y esta sería la derivada direccional. Aquí no se sorprendan que estos resultados les queden estas expresiones un tanto complicadas. Va a costar un poquito que se simplifiquen. Y ahorita les tengo más buenas noticias. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? Sí, entonces son variables escalares, sí, incluso es solo la derivada direccional. Entonces es un escalar. ¿Y por qué sabemos que es un escalar? Porque es un producto punto. Entonces esto es lo que me encanta de expresar la derivada direccional como un producto punto. Aquí es igual el componente en x del gradiente por el componente en x del vector de dirección. Entonces, digamos, pueden ver que es bien bonito evaluar derivadas direccionales y como les decía, este es un tema inagotable, o sea, se pueden hacer mucho más cosas ¿sí? Sí, pero esto es solo de evaluación directa. Ah. Es que es muy fácil, Bueno, es que tengan cuidado, porque digamos, estos problemas se pueden ver sencillos, pero tomen nota que cuando estén haciendo en el parcial hay problemas donde tienen que usar regla de la cadena o tienen que utilizar derivación implícita o simples derivadas parciales o una derivada direccional y también un gradiente. Entonces en algún momento puede que digamos les pregunte calcula un gradiente y paran calculando una regla de la cadena o calculan una derivada direccional y calculan derivadas parciales. Entonces si lo estás sintiendo fácil, qué bueno Mauricio, porque no lo vamos a complicar más. Y luego están eso lo del plano tangente, que como vieron era un problema sencillo, pero ahí había que decir, bueno, no solo basta con encontrar las derivadas parciales, sino que también tenían que encontrar las pendientes, un punto sobre el plano y luego escribirlo como f de x por x menos x sub 0 más f de y por y menos y sub 0. E incluso el día de hoy con lo que vamos a terminar es con cómo volver a reescribir la ecuación de un plano tangente utilizando gradientes. Entonces, digamos, aquí tenemos derivadas direccionales para funciones de 3 variables. Entonces, ¿qué es lo bonito? Si aquí estamos en 3 variables, este problema ya no se puede visualizar porque ahora estamos en superficies de nivel y vamos moviéndonos a través de las superficies y quiero ver el cambio que tengo en la variable z. Pero entonces aquí tenemos algo bien interesante porque lo que podemos decir, bueno, vamos a decir que estamos en esta posición x sub 0, que es igual a x, 0, y sub 0 y z sub 0. Y luego lo que vamos a hacer es que, como habíamos visto con anterioridad, si a la nueva dirección le sumo un pequeño paso h, pero este paso h también, digamos, va a estar en la dirección de x, y y z. Entonces aquí ya tengo, digamos, esta dirección x0 más h, h por a, y sub 0 más h por b, z sub 0 más h, c. Entonces la idea es que si aquí quiero encontrar la derivada direccional, esta es la razón de cambio instantánea entre z1 y z0 dividido la distancia recorrido. Dividida la distancia, por la distancia h por el vector u. Entonces aquí necesito poner esto en términos de magnitud y aquí es otra vez donde entra en juego que este vector sea unitario. Entonces aquí está derivada direccional, como van a ver,
Ah, pero aquí utilizar la notación de vector. Esto en algún momento pues un poco de abuso de notación, pero van a ver que es bien cómodo porque ahorita lo que vamos a hacer es un paralelo entre la derivada ordinaria y la derivada direccional. Entonces yo creo que en algún momento Andrés había preguntado cómo puedo evaluar una como derivada total o involucrar todas las derivadas de un solo. Es por medio de la derivada direccional. Entonces lo bonito acá vieron, esto se parece mucho a la definición derivada de una sola variable. Solo que aquí tengan cuidado porque aquí hay vectores. Entonces lo bonito otra vez es que utilizamos regla de la cadena, derivamos esta expresión respecto a h, la evaluamos en h es igual a 0. Y lo bonito es que si hacemos todo el álgebra otra vez y otra vez desde la regla de la cadena, vamos a encontrar que esta derivada direccional, en vez de utilizar el problema del límite, va a ser otra vez el producto punto. Ah, bueno, y aquí lo voy a escribir como ya x sub 0 y es, bueno, dejémoslo como vector y después pongo la definición. Entonces este va a ser f de x por a más f de y por b más f de z por c, donde a, b y c son las coordenadas del vector unitario. Entonces aquí dice... No, aquí hicimos este cálculo, aquí digamos, trabajé la regla de la cadena y ya encontré que es igual a esta derivada direccional. Entonces lo que podemos ver, lo que vamos a ver, obviamente aquí no hice todo el cálculo, pero la idea es que digamos en 2 variables será esto. En 3 variables ahora solo agregamos la contribución que hay en z. Pero lo bonito es que se puede simplificar todavía más, porque ¿cómo puedo expresar estos en términos de un producto punto? Ajá. Voy a poner ahorita, digamos, el vector f de x, f de y, f de z, producto punto a, b, c. Entonces esto es lo que haríamos inicialmente, pero luego como este es un vector gradiente y este es un vector unitario, solo que en 3 dimensiones en vez de 2, tenemos de que no importa en realidad el número de dimensiones, la expresión de derivada direccional sigue siendo la misma. Y solo voy a poner donde la magnitud de u es igual a 1. Ah, pero aquí no tengo que poner nada, solo es un gradiente, porque si no me queda 0. Ahí está. Entonces es exactamente la misma expresión que en 2 dimensiones. Y esta definición la puse acá para que aprecien de que, digamos, hay que hacer un poco de derivaciones para saltarnos de aquí para acá. Pero la ventaja es que aquí solo vamos a ver la conexión y ya solo vamos a estar utilizando esta fórmula de manera muy recurrente. Entonces ya solo tenemos nuestra función y aquí, como van a ver, estos ejercicios son relativamente sencillos porque hay que calcular un montón de derivadas parciales, hay que hacer productos puntos, hay que percatarse que la dirección sea un vector unitario. Puede que en el laboratorio les podamos conseguir ahí una aplicación de física solo para que el problema sea interesante. Solo que una parte de la clase les va a gustar esta aplicación, mientras que la otra parte, bueno, yo solo voy a calcular aquí derivadas parciales y no sé necesariamente todo el contexto del problema. Que ese tema de electricidad sí tiene tantas peculiaridades. Y si mueven una carga eléctrica, entonces ya tienen fuerzas magnéticas involucradas y el campo magnético es perpendicular al eléctrico y no terminan de ahí nunca. Entonces, digamos, aquí encontremos el gradiente. Entonces, otra vez, para encontrar el gradiente, ¿qué necesito hacer? Calcular parciales y juntarlas en un vector. Entonces, digamos, ahorita voy a calcular la parcial respecto a x, respecto a y respecto a z. La parcial respecto a x, ¿a qué es igual? Ajá. La parcial respecto a y.
Hay varias formas de escribirlo, la parcial respecto a z. Ujú. Entonces luego lo que hago es que como están pidiendo el gradiente en un punto en específico, entonces solo voy a evaluarlos en 1,2,4. Esto es otra vez un punto que les estoy proporcionando de manera arbitraria. Entonces digamos aquí que nos quedaría 3. Y yo creo que 12 por 4, 48. Luego aquí nos queda 2 por 2 por 4, 16. Y 1 por 4. Entonces nuestro vector gradiente en este punto, que lo podemos escribir como gradiente f evaluado en 1,2,4, es igual a 48,16 y 4. Bueno, y aquí hay algo que no estamos reparando mucho, pero como pueden ver, el gradiente es una función vectorial. Porque empezamos con un número en R3 o un número en R2 y estamos terminando en un vector en 3 dimensiones. Entonces esta es una operación bien interesante porque pasan de una función escalar a una función vectorial, pero luego cuando calculan la derivada direccional hacen un producto punto entre dos funciones vectoriales, por así decir, aunque este sí es vector-vector, y ya regresan otra vez a la función escalar. Entonces ahora vamos a encontrar la derivada direccional. Y voy a poner aquí de u f de x, y z, ajá, en el punto 1,2,4 en la dirección. Y aquí va a haber una dirección bien interesante. Cuando miren aquí el 1/3, esto les está sugiriendo algo. Entonces, ok. Si el vector no es unitario, entonces mi expresión no es tan bonita porque tendría que tener partido la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Pero ahorita, ¿qué sucede con la longitud de este vector u? Tenemos como que raíz cuadrada, 1/9, 1 más 4 más 4. Pero luego todo esto aquí es igual. Sí, a 1. Ah, entonces este vector ya es unitario. Entonces, ¿cómo calculo esta derivada direccional? Ajá, entre estos dos. Y 4 más 4, 8 más 1, 9. 9 partido 9 es 1. Y esta raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. No, ya no. Ya no, porque aunque lo hicieras estarías dividiendo por 1. Ah, es que como todo esto lo tengo que elevar al cuadrado. Si quieren, a la hora de calcular esta longitud, pueden hacer 1/3 por la raíz cuadrada de 1 más 4 más 4. Entonces luego encuentran que esta raíz cuadrada es 9, les va a quedar un 3 dividido 3 y esto ya les queda 1. Entonces pueden sacar esta constante afuera o la pueden hacer adentro. Otra cuestión que pueden hacer es 1/9 más 4/9 más 4/9. Entonces hay varias formas de trabajarlo. Sí. Sí, la componente en x. Entonces ahorita voy a escribir estos dos como producto punto. Sí. Ah, no, es que es toda la componente elevada al cuadrado. Ajá, todo el coeficiente, sí. Entonces es menos 2 al cuadrado y por eso es que te queda positivo. Y pero es que como aquí hay un 1, 4 más 4 es 8, pero es más este 1 es 9. Ah, pero es que lo que pasa es que no hay que hacer más 4j, sino hay que recordarse que cuando uno tiene esta expresión, digamos, AI más BJ más CK,
la longitud de este vector es a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces, eso solo te sirven para saber cuál está en X, cuál está en Y y cuál está en Z. De nada, sí, todas esas pequeñas dudas, por favor, pregunten, porque esas son las principales dificultades que hay aquí, todo este manejo de las operaciones vectoriales. Entonces, aquí hago el producto punto entre el gradiente y el vector U. Entonces, ¿esto a qué es igual? 1/3 por 48,16,4 producto punto 1 menos 2 y 2. Entonces aquí se nos va a quedar un número exacto. Porque el vector U, ¿cuál es? Tengo 1/3. Incluso si quisieran puedo poner 1/3 acá. Puedo poner 1/3 menos 2/3 y 2/3. Producto punto estos dos vectores. Pero si quieren, ya puedo escribir 1/3 adentro para que se mire más claramente. 1/3 acá, 1/3 I, menos 2/3 J, y más 2/3 K. Y entonces ya digamos de esta forma ya se puede ver claramente cómo vamos a ir haciendo el producto punto. Este por este más este por este. Y el U está aquí, este es U. Y este es el gradiente. Lo que pasa es que ahora lo escribí con notación de corchetes angulares en vez de las IJK. Porque ya habíamos encontrado este gradiente en 1,2,4 es 48,16,4 porque evaluamos cada una de estas derivadas parciales en el punto 1,2,4. Entonces empecemos a ver cómo se simplifica esto. Esta derivada parcial evaluada en 1 direccional evaluada en 1,2,4 es 16. Y nos van a quedar unos números inicialmente feos, menos 32/3, pero luego más 8/3. Pero entonces aquí nos queda menos 24/3. Entonces esta que es igual 8, 16 menos 8, todo esto es igual a 8. Entonces, como pueden ver ahí, vamos bien con estos temas. Miremos qué otras cuestiones hay aquí. Yo creo que hay una interpretación aquí interesante de la derivada direccional, pero creo que esta la voy a dejar cuando miremos sobre optimización. Porque vamos a ver aquí qué quiero hacer ahorita. Sí. Quiero hacer, digamos, una última aplicación del gradiente, que es, aquí tengo que bajar esto. Planos tangentes a superficies. Entonces aquí voy a hacer un poco como que de derivación implícita. Y voy a decir que esta acá es una constante. Eso está en la 100, está después de esta, en la 120. Si es que ahorita, digamos, esa interpretación del cambio máximo suena más como problema de optimización. Lo vamos a ver, pero el día jueves, porque entonces así hago la conexión de gradiente con máximo descenso o máximo ascenso. Entonces aquí pueden ver que hay muchos detalles. Entonces aquí hay algo bien interesante. Aquí, digamos, lo que vamos a tener es una superficie. Y luego lo que quiero tratar de hacer es que en este punto quiero encontrar un plano tangente a esta superficie en este punto. Entonces aquí en algún momento quiero encontrar un plano tangente. Y nosotros ya sabemos en parte cómo encontrar un plano tangente, porque lo que hacíamos es que calculábamos la derivada parcial respecto a X y la derivada parcial respecto a Y. Y esto me daba mis componentes del plano tangente.
Lo que pasa es que ahora vamos a tener algo un poco diferente. Ahora en vez de tener la superficie, Z es igual, pongamos aquí f minúscula x, y, que esta es una forma explícita. Ahora tengo aquí una forma implícita para una superficie. Entonces, como tengo la forma implícita de S, tengo que ver ahora cómo encontrar esta ecuación del plano tangente. Y como vamos a ver, es algo bastante similar a lo que hemos estado haciendo. La idea es que ya tengo un punto sobre el plano y luego tengo que encontrar algo que sea normal al plano. Entonces toda la clave aquí es encontrar este vector n. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a considerar una curva que está sobre la superficie de nivel. Entonces considere una curva C con las siguientes ecuaciones: RT, X de t, Y, t y Z, t sobre S. Y luego lo que vamos a hacer es un paso de regla de la cadena. Pero aquí necesito poner f de x evaluado en t, y, t. Entonces aquí otra derivación. Es que aquí estos problemas no terminan con las derivaciones. Son inacabables. Bueno, pero aquí, no, aquí tengo que esto es igual a una constante. Entonces ahorita que tengo esta forma, lo que voy a hacer es que voy a encontrar la derivada parcial, la derivada total de esta función respecto a t. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encuentre la derivada total de f mayúscula respecto a t. Entonces aquí lo que tengo que utilizar es la regla de la cadena. Aquí tengo que ver bien cómo utilizar la regla de la cadena. Aquí tengo f y abajo de f tengo x, y y z. Pero ¿qué tengo abajo de x, y y z? La t. Entonces, utilizando la regla de la cadena, vamos a encontrar lo siguiente. La parcial de f respecto a x por la derivada total de x respecto a t, más la parcial de f respecto a y por dy de t, más la parcial de f respecto a z de z de t. Y ahorita, digamos, van a ver que poco a poco vamos a ir llegando a algo bien bonito. Entonces, ahorita, ¿qué puedo hacer? Aquí, como pueden ver, tengo otra vez un producto punto. Un producto punto respecto a ¿qué? Este vector con este otro vector. ¿Cuál es la derivada de una constante? Sí, esto es una constante, sí. Entonces, la derivada de una constante es 0. Y aquí, como van a ver, vamos a tener a nuestro vector normal al plano. Entonces aquí tengo el producto punto entre este y este otro. Entonces cada uno de estos ya tiene un nombre. Bueno, este es gradiente. Este es el gradiente de f mayúscula. Este otro, cuando teníamos una función vectorial y la derivábamos respecto a t, nos quedaba la derivada de la función vectorial o el vector tangente. Entonces, como este vector tangente va a formar parte del plano, porque aquí prácticamente encontramos el vector tangente, vamos a tener que este va a ser perpendicular a una parte del plano. Entonces, como es perpendicular a una parte del plano, aquí ya vamos a encontrar el vector normal al plano. Entonces, este cuate de aquí es el gradiente y este otro de acá es el vector tangente.
Y aquí se puede trabajar un poquito más esto, pero la idea es bueno. Recuérdense que con la ecuación del plano siempre la gracia era encontrar un vector perpendicular a la ecuación del plano. Entonces ese es un vector tangente del plano tangente. Entonces aquí encontramos el vector normal. Entonces por eso es que me encanta también el gradiente, porque ahora le encontramos otra interpretación. No solo es el vector de pendientes, sino que siempre va a estar apuntando de manera normal a una superficie o a una curva de nivel. Entonces por eso es que es otra razón que en física se trabaja mucho con el gradiente, porque si en algún momento quieren ver qué es lo que está apuntando normal al campo eléctrico o a cualquier otra de esas cantidades, bueno, encuentran el gradiente y ya solo ¡pum!, tienen el vector normal. Entonces aquí como ya tengo el vector normal, aquí lo que voy a tener es que ya puedo encontrar la ecuación del plano tangente a esta superficie de forma implícita. El gradiente, porque este vector tangente está en el plano. Entonces esta es una parte del plano, porque el plano se tiene que mantener tangente, entonces eso es tangente al plano. Entonces aquí tengo la ecuación del plano tangente a la superficie, digamos, definida de manera implícita. Y ahorita, como van a ver, esto se va a parecer un montón a la ecuación del plano tangente cuando z es igual a f de x, y. Entonces recuérdense, es vector normal por r menos r sub 0 es igual a 0. Entonces la única diferencia es que en este caso voy a tener x vector menos x sub 0 vector. Entonces ¿cómo lo voy a calcular? El primer componente de f, del gradiente de f, es df de x. Entonces aquí voy a escribir parcial de f, el parcial de f mayúscula de x, evaluado en x, 0, y, 0, z sub 0, por x menos x sub 0, pero sin el vector, más la parcial de f mayúscula respecto a y, evaluada en x sub 0, y sub 0, z sub 0, por y menos y sub 0, más la parcial de esta función f mayúscula respecto a z, y todo esto es igual a 0. Entonces lo que me gusta de esto es que toda la... Eso ya es el plano. Sí, lo único es que nosotros, como teníamos z es igual a f de x, y, esta derivada parcial respecto a z solo es 1. Entonces por eso es que solo nos quedaba esto y luego nos quedaba del lado izquierdo. Bueno, sí, del lado derecho aquí, pero del lado izquierdo en la ecuación original. Entonces aquí pueden ver, esta es nuestra ecuación del plano tangente usual, pero todo esto lo puedo colapsar simplemente para decir, es un producto punto entre el gradiente y la diferencia entre vectores, x menos x sub 0, y menos y sub 0 y z menos z sub 0. Entonces son ecuaciones muy cómodas. Entonces cuando z es igual a f de x, y, lo que vamos a tener acá es que f mayúscula es z menos f de x, y. Entonces en este caso van a ver, la parcial de esta función respecto a x es menos f de x por x menos x sub 0, menos la parcial de esta función respecto a y menos y sub 0, pero ahora esta parcial respecto a z simplemente es 1. Entonces aquí, como pueden ver, obtenemos la ecuación usual y hacemos otra conexión más. Entonces, ¿qué diferencias hay entre esta ecuación y esta otra? Esta no importa si su función la tienen definida de manera implícita, igual van a poder encontrar el plano tangente. Mientras que en esta otra, si no está como z es igual a f de x, y, no van a poder encontrar el plano tangente. Teníamos ahorita, después de escribir una ecuación más. Yo creo que todavía nos queda tiempo de hacer un problema más de estos. Ganamos algo más, porque como este vector
está apuntando de manera normal. Aquí no se mira muy bien, pero en el libro se mira mucho mejor. La ventaja es que también puedo encontrar la ecuación de la recta normal a la superficie f de x, y, z es igual a k. Y créanlo, no, aquí ya lo tenemos, porque la idea es que, bueno, teníamos que encontrar un vector normal a la superficie. Y tenemos que recordar lo único, cuál es la ecuación de la recta normal, de una recta vectorial. Necesito una posición y necesito una dirección. Entonces, en este caso, la dirección, ¿cuál va a ser? Sí, el gradiente, ajá. Ya sea n sombrero, vamos a decir gradiente de f. Entonces, en este caso, esta dirección es otra vez el gradiente evaluado en x sub 0, y sub 0, z sub 0. Entonces, mi ecuación de la recta normal es el punto sobre el que estoy tratando de encontrar la recta normal, más un vector t, y luego coma f de x, f de y, f de z. Obviamente este tiene que estar evaluado en, ¿cómo se llama?, en un punto para encontrar una recta normal y un plano normal, un plano tangente en específico. Entonces aquí, digamos, vuelvo a conectar ideas y ya solo vamos a hacer este ejercicio y por hoy tuvimos suficiente. Entonces, como hizo la observación Mauricio, son temas sencillos, pero lo que pasa es que hay un montón de piezas que hay que ver cómo juntarlas en este rompecabezas. Y entonces el plano tangente y de la ecuación. Pero como, ¿cuántas clases les han cancelado? Es la primera. Ah, bueno, ok, No, está. había como 3. Ah, De estructura de datos 3 veces nada más. pero el profesor del curso trabaja en una empresa. Creo que sí, a veces viaja, entonces cuando Ah, viaje. ¿y el auxiliar puede dar la clase o...? Pero igual con el ejercicio que nos dejaron Ah, para el jueves. Tenemos que hacer una calculadora derivadora. la lástima, porque eso se puede hacer en métodos numéricos. Con Python, sí. Pero van a tener que, van a tener que meter todas las reglas de derivación usuales. Eso tenemos que hacer, pero con una sola variable, entonces está más fácil. Tenemos que Ok. utilizar árboles, ¿no? Sí, para que se reconozca, es producto, es cociente. Exactamente. Uy, bueno. Dale, Iván. Entonces hagamos este problema. Para encontrar tanto el plano tangente como la ecuación de la recta normal, lo que es crítico es encontrar el gradiente. Entonces tengo que encontrar el gradiente de esta expresión. Y afortunadamente aquí todas las variables están del mismo lado. Afortunadamente. Entonces, ¿cuál es el gradiente de esta función f mayúscula? La escribo como f mayúscula porque no es función, es más como ecuación. O función en 3 variables. Ahí sí. Ajá. Sí, menos 2x, y aquí el orden importa. Menos 2x, 1, bueno, pero como estoy en este punto, se evalúa en 4,9,3. Entonces aquí me queda... No es igual a 2 es que sí, pero como tengo que encontrar el gradiente de esta función, al derivar la de 2 respecto a x, y, z, te queda 0. Pero sí, buena observación este. ¿Me regalas tu hoja? No. Sí, ¿por qué no? Ahí está. Ya. Abner tiene el libro y lo tiene bien corregido. Ajá. Es el editor in chief. Entonces luego, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Juntar pedazos. Entonces ya tengo aquí, digamos, sí,
Sí, esa es la idea, esa es la idea. Como de primero derivamos X, después derivamos Y. Sí, lo pueden hacer así, pero digamos aquí como las derivadas eran fáciles, entonces ya solo las derivé y las puse en un vector. Pero sí. No, porque aquí la parcial respecto a x, ¿a qué es? Menos 2x. La parcial respecto a y es 1. Y la parcial respecto a z es igual a 2 por z. Entonces, bueno, ecuación del plano tangente. Lo único que tengo que hacer es que tengo que unir mis pedazos. Ok, ya tengo mi punto sobre el plano, que es el 4,9,3. Pero necesito escribirlo por medio de un vector. Y luego mi vector normal es f. Y aquí, digamos, si no les pido ecuación escalar o vectorial, la pueden escribir de un montón de formas. Entonces yo creo que el plano sí la voy a escribir escalar, se mira más bonita. Entonces solo hago un producto punto entre el vector normal y... Ah, pero este es r menos r sub 0, ajá. Sí, si no, aquí estoy diciendo algo que no tiene sentido. Porque no hay ninguna variable. Pero es cierto, o sea, si hace cero. Sí se hace cero afortunadamente, pero no tengo la variable. Y la idea es tener la variable. Entonces aquí está el x, y. Entonces aquí tengo 4 por... Ah, no sería menos 8 por x menos 4. 1 por y menos 9. Más 1 por y menos 9. Más 6 por z menos 3. Todo esto es igual a 0. ¿Por qué se simplificó esto un montón? Porque recuerden que aquí tengo x menos 4, y menos 9, z menos 3. Sí. La recta normal. El plano. El plano sí está. Está hasta en un cuadrito gris en la página 120. Y entonces solo encontramos la ecuación de la recta normal y más que suficiente. Y esta sí encontramos la vectorial. Paramétrica, simétrica. Esta como es de derivada implícita. Es que esa sí era complicada porque de la recta tangente hay que preguntar en cuál dirección, si en X o en Y. Entonces hay que encontrar como una derivada, o en Z, entonces hay que encontrar como una especie de derivada direccional. Sí, ahí sí ya es un poquito diferente. Sí, ese problema de la recta tangente a una superficie es mucho más difícil que el plano. Creo que en algún momento les... entonces solo sería tal vez más f de x por x menos x sub 0 si es en dirección de x, pero si es en dirección de y. Solo vas poniendo un pedacito. Bueno, aquí pongamos t y el gradiente de f es menos 8,1,6. Y aquí ya tenemos la recta normal.